Estamos en una serie de predicaciones que se llama Sabios en Diciembre, basado en el libro de Proverbios. Y para estas predicaciones el pastor Diego, no sé si han notado algo que es constante cada domingo en las 5 veces que nos ha predicado sobre Proverbios, y es: por favor, ténganme ¿qué? Paciencia. Si el pastor Diego pide que me tengan paciencia, yo no les voy a pedir que me tengan paciencia, yo les voy a suplicar que me tengan paciencia, por favor. No fue tarea fácil, ha sido un proceso de aprendizaje precioso, trabajar Proverbios, y me siento muy bendecido por el Señor saber que podemos predicar Proverbios para Navidad, ¿verdad? Entonces hoy tenemos el proverbio que nos toca para hoy, es el proverbio 24, está en la página 614 de las Biblias que tenemos en las repisas. Ahí tenemos quien no haya traído Biblia, le invito a que se levante. Hay unas Biblias allí muy preciosas que tenemos para quienes no trajeron, las puedan usar en calidad de préstamo. Recuerden que las debemos volver a dejar allí. Entonces estamos en una serie de predicaciones que nos exige de alguna manera exponer temáticamente. No es la predicación expositiva de los 3 punticos, y se hace un poco complejo porque Proverbios por su característica está temáticamente, tal vez toma un tema acá, al momentico comienza con otro tema y así sucesivamente. Entonces tenemos temas diferentes. Hoy vamos a estar en el proverbio 24, capítulo 24 de Proverbios, y el tema o el sabio, la persona que vamos a tratar hoy, el personaje de hoy, es el perezoso. ¿Vamos a hacer pereza? No vamos a hacer pereza. Vamos a hablar del perezoso como un personaje que es contradictorio a un sabio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos el perezoso en Navidad? ¿Qué esperanza hay para el perezoso en la Navidad? Entonces quiero invitarles para que juntos abordemos este capítulo 24, sobre todo en los versículos 30 al 34. Entonces dice así: pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé mi corazón lo observado, y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor del cielo. Pedimos, Señor, que al predicar tu palabra proclamemos tu grandeza y tu soberanía. Que al predicar tu palabra, Señor, en este caso a través de un personaje que se revela en las Escrituras como el perezoso, podamos mostrar a Jesús, a un Jesús interesado en el perezoso, interesado en el creyente también, que de alguna manera hemos pecado en esta área en algún momento de la vida, o tal vez lo estemos haciendo. Hoy queremos proclamarte a ti, Jesús, desde los proverbios. Queremos que te muestres y que te reveles a nuestro corazón. Permítenos descubrir cada día, y sobre todo hoy que estamos predicando este proverbio, cómo, Señor, es que podemos tratar con este tema, con esta área. De qué manera la Biblia se refiere hacia una necesidad permanente para formar nuestro carácter. Yo te pido que por favor nos hables, tantos a los que nos vienen de visita, Señor, de otros países, tal vez de diferentes ciudades, a los que permanentemente venimos acá cada 8 días, que somos membresía de esta iglesia, a los asistentes permanentes también, pero también a aquella persona que vino por primera vez, que tal vez vino con el deseo de agradarte, Jesús, de cantarte y de escuchar tu palabra, o tal vez huyendo de una problemática, de un desespero, de un pecado, de la rotura de una relación, qué sé yo, que tú nos hables, Señor, con tu palabra, consueles y traigas esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, perdón. Algunos recuerdan ciertos dichos sobre el perezoso. ¿Cómo? Hay refranes, muchos refranes sobre el perezoso. ¿Me pueden ayudar, por favor?
¿Algún refrán del perezoso? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. O sea, el perezoso que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Sí? ¿Algo otro? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes un perezoso para mañana lo que hoy puedas hacer. Muy bien. El perezoso trabaja doble. Sí, también. ¿Cómo? Al que madruga, al perezoso le cuesta eso, ¿no? Sí, algunas definiciones para el perezoso son indolente, holgazán, negligente, haragán, dejado, descuidado, vago, remolón, lento. Se relaciona el perezoso permanentemente en el tema de la indolencia con el necio. El necio es un indolente, así como el perezoso es un indolente también. Algunos refranes que tengo por acá: el mozo perezoso por no dar un paso da 8. Tiene que ver con el perezoso trabajador, ¿no? El perezoso no es dichoso, el perezoso siempre es menesteroso. A la pereza la alcanza la pobreza, y la pereza es la madre de todos los vicios, dicen por ahí, ¿no? Entonces son algunas definiciones, algunos refranes que tienen que ver con este personaje, el personaje del perezoso. La Biblia en los capítulos 12, 13, 19, 24, 26, entre otros, lo denomina o usa unos sinónimos como subyugado, muy poco alcanza, el perezoso lo domina un sueño profundo, es falto de juicio, es falto de entendimiento, el perezoso se cree mejor que otros. Tremendo, ¿no? Es particular que en mi caso yo lucho con la operatividad, y he logrado visualizar la operatividad como causal que me lleva al pecado, y lucho permanentemente con poderme sentar a recibir palabra de Dios, entender palabra de Dios, prepararme en la palabra del Señor para que mi corazón sea tratado, porque me fascina estar operando, estar haciendo cosas. Y he notado que eso es un pecado. Pero ¿qué se ha dicho de la pereza? La pereza también entonces nos lleva al creyente a pecar, al ser humano a pecar. Y tampoco que se habla de la pereza en las iglesias. Es más, creo que pocas veces se ha tenido como un tema para hacer un discipulado cristiano. Que en un discipulado cristiano podamos desarrollar toda la temática y la teología que hay detrás de la pereza. Cómo es que el Señor, cómo es que la Biblia se refiere hacia la pereza. Por eso, hermanos, creemos que es muy importante hablar hoy de este personaje. El personaje es el perezoso. Allí vemos unos sinónimos y quise traer un animalito, el koala. El koala es un animalito muy peculiar que, según sus características, duerme entre 18 a 22 horas al día. No es perezoso. Entre 18 a 22 horas al día se la pasa durmiendo. Las otras horas se las pasa para buscar alimento. Vive en los copos de los eucaliptos y se alimenta de hojas de eucaliptos. Y cuando despierta para bregarse, acomodar mejor y para comer. Pocas veces baja. Cuando baja a caminar, baja para buscar otro árbol, porque tal vez ya le está fastidiando. Entonces busca otro, y su caminar es torpe, es lento. Además, porque el alimento no lo nutre demasiado, no le proporciona muy buenas energías. De esa manera él camina muy lento, pero tiene una característica, y es que él no se esfuerza por caminar rápido, porque quiere guardar energías. Hay algo de inteligencia, es que guarda energías para cuando ve el ataque del enemigo, él poder conservar su vida, y ahí sí se le escapa a cualquier devorador que venga tras él. Entonces es particular. Ahí vemos entonces los textos que nos pueden ayudar con los sinónimos a los que la Biblia usa para referirse a este personaje. Miremos entonces el perfil del perezoso. Ahí está Proverbios 26:16, nos dice claramente: el perezoso que se cree más sabio que ¿cuántos sabios? Que 7 sabios juntos. Cree que a todo lo que le digan, que a cualquier circunstancia y ante cualquier necesidad, él sabe, él tiene que responder.
nunca le falta algo para responder. Entonces, esta es una de las características del perezoso, se cree que todo lo sabe. Aparte de eso, con el ánimo de evitar trabajar, de evitar esforzarse, de guardar sus energías y hacerle honor a la pereza, siempre tiene algo para responder. Ahí vemos Proverbios 26:13. Como en medio de la necesidad de salir siempre hay algo. Y mira lo que dice: hay una fiera en el camino, por las calles un león anda suelto. ¿Cómo pretende que yo me vaya a trabajar? No, si hay que conservar es la vida, por favor, no pretendan que voy a exponerme al peligro. No sé si han escuchado en algún momento algún perezoso sacando excusas para evitar salir a trabajar, o como decimos algunos paisas, hacerle el quite a sus responsabilidades, ¿no? El necio, entonces hablábamos que se relaciona el perezoso con el necio. No le complace el discernimiento, solo hace alarde. Otra vez, él hace alarde de su propia opinión. Estas son características del perezoso. Es un inventor de razones para justificar siempre su comportamiento, para no trabajar. Él elabora cualquier tipo de teorías. Ante el joven inexperto se muestra como un buen ideólogo. El gran problema que tiene el perezoso es que él mismo se cree sus engaños, él mismo se cree sus filosofías. El perezoso sale siendo víctima de sus propios engaños, de sus falacias, y termina siendo un mentiroso compulsivo. No es que no tenga ideas, el perezoso sí tiene ideas, pero sus ideas siempre son malas, porque va de acuerdo a sus perversos pensamientos, a sus perversos deseos, y sin darse cuenta, como un mitómano se le dice al mentiroso permanente, está mezclando siempre fantasías con realidad, y cuando quiere decir la verdad le cuesta, entonces está mintiendo permanentemente. Estos individuos piensan muy fácilmente que la humanidad, el mundo entero, sabe menos que él, y se la sabe todas. Y al pensar de esa manera, el perezoso cada vez está agravando su problema. Entonces el problema es pensar que él se las sabe todas y que todo el mundo sabe menos que él. El perezoso no solo se caracteriza por creerse más sabio que otros, él, estando muy relacionado con el necio, él ardea, ardea de su inteligencia, de su sabiduría, de su fortaleza, se cree que es mejor que otros, entonces permanentemente está disfrutando inclusive lo que hace, y es particular que llega al punto, mire usted, llega al punto de divertirse en su falta de juicio. Por favor, ¿cómo podría una persona divertirse con la falta de entendimiento? ¿Sí? ¿Cuál es la razón entonces de divertirse en la necedad de este hombre? La razón, hermanos, ahí está. Entonces llegamos al segundo punto, y es que a él le cuesta, la segunda característica, le cuesta aceptar el consejo y la reprensión. Proverbios 1:30 al 32, que está en la página 591 de las Biblias que ustedes tienen ahí, nos muestra cuál es el problema, qué es lo que lo está llevando a él a disfrutarse de su ignorancia, a disfrutar la insensatez que él maneja. Algunos dirían en términos muy de las montañas de Antioquia, muy coloquiales, de su pendejada. ¿Cómo es que se divierte de su propia pendejada? Entonces el texto aquí nos está diciendo, mire la razón es porque ¿qué? Se han apartado de los consejos del Señor. Esa es la razón. Cuando una persona se aparta, cuando el perezoso se aparta del consejo del Señor, va a tender a disfrutar su propia holgazanería, su propia ignorancia, va a divertirse con lo que hace. Aparte de eso, ha rechazado las reprensiones del Señor. En ese orden de ideas, entonces el texto nos aclara no solamente la característica, sino qué es lo que está llevando al perezoso a comportarse de esa manera, o por lo menos
El proverbista está haciendo un esfuerzo por darle a conocer a aquel joven, a aquellos hijos que necesitan enfrentarse a un mundo nuevo, que necesitan ir a conocer un mundo diferente para ellos, que van a salir de casa a construir su propio hogar, a enfrentarse a una nueva vida tal vez, y que no conoce las cosas que hay allá afuera en el mundo, en un mundo lleno de desafíos. Entonces el proverbista está haciendo el esfuerzo por mostrarle al joven cuál es el causal de que esos perezosos, ignorantes y necios se divierten aún en su necedad. Y la razón es que no han seguido el consejo del Señor, han menospreciado su reprensión. Y eso lleva al individuo, a la persona, a una creyente, a este joven que tal vez ha sido educado en casa con principios eternos, con los principios bíblicos, y lo puede conducir a ir a ver en aquel joven algo maravilloso y atractivo para él, por su inexperiencia tal vez. Entonces esto lo lleva a cosechar su propio fruto. Él cosecha su fruto y cada vez su ignorancia se hace mayor y mayor y mayor. De allí entonces su conducta. Cada vez este perezoso está haciendo de las suyas. Algunos empresarios aquí les ha tocado, y en algún momento hace unos 20 años estaba yo en una congregación distinta a esta, y me pareció muy particular que llegó un hombre empresario y estábamos hablando ahí de cómo poder ayudar a algunos hermanos brindándoles empleo, ¿sí? Y fue muy triste. La expresión de este hombre dijo: yo no quiero tener cristianos trabajando en mi empresa. Y la respuesta, el causal fue porque los que he tenido piensan que les pago para que vayan a leer la Biblia ya todo el día o a estar orando. Porque sí, está bien, como cristianos esa es nuestra necesidad, glorificar al Señor y prepararnos día tras día en las instrucciones del Señor. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Cuando voy a trabajar en una empresa, yo tengo que ser responsable y saber para qué es que me están pagando. Y así mismo tengo que ser responsable y dejar la pereza a un lado y esforzarme para llegar y sacar los tiempos de devocional, sea porque madrugo una hora antes o porque trasnocho 1 o 2 horas después. Pero no puedo pretender hacer uso de un tiempo el cual tengo comprometido y vendido para un patrón y hacer uso de eso. Así que entonces, por un lado o por el otro, la palabra nos habla a nosotros también, no solamente a este joven, sino que hoy en día es una realidad. Claro está, hay otros empresarios que, gloria a Dios por ello, tienen su personal cristiano y disfrutan y se gozan de ver hombres allí, mujeres comprometidos, de que saben que ellos son doblemente responsables de mostrar la gracia, la bondad, el carácter de Cristo en sus vidas, aún en sus trabajos, ¿verdad? Entonces es interesante, mis hermanos. Le cuesta aceptar el consejo y la reprensión, es una de las características. El motivo entonces es que él se divierte en esto. Estas personas se han extraviado en la pereza y no aceptan que su comportamiento es necio. Hay quienes dicen que estos comportamientos de pereza, hermanos, y rebeldía, que en estos comportamientos los padres tienen mucho que ver. Algunos diríamos sí, otros diríamos que no. ¿En qué casos no? Ejemplo, una madre cabeza de hogar, madre soltera, tiene que salir a trabajar, a buscarse la comidita, le toca dejar a sus hijitos muchas veces con un vecino, en un lugar con personas diferentes. Ella trabaja permanentemente para levantar, pero este muchacho no tiene un modelo masculino, paterno, a quien seguir, que le vea trabajar. Entonces no está recibiendo una información que hace parte de su proceso de formarse como un hombre con todas las características necesarias para defenderse en esta vida. Así que entonces diríamos, en estos casos tal vez no, porque no tuvo un papá, una figura paterna, no tuvo un tío, un primo mayor que él que le mostrara la necesidad de producir. Pero ¿en qué casos sí? En otros casos es verdad. En otros casos encontramos padres sobreprotectores que quieren meter a sus hijos dentro de una cápsula blindada, dentro de una burbuja, que nada les falte. Gloria a Dios. Que haya padres y madres así, que quieren proveer todo para sus hijos, que nada les falte. Pero se llega al punto
de hacer del hijo un dios, donde no pretenden que siquiera un mosco, o pretenden más bien que ni siquiera un mosco se le acerque. Entonces quieren encerrarlos y no les dejan hacer nada. Mi hijo, no haga eso, tranquilo, dedíquese a otra cosa que yo hago eso. Y siempre están evitándole al hijo desarrollar sus capacidades. Siempre están limitando el potencial del muchacho. Motivo por el cual el muchacho finalmente aprendió a que todo se lo hiciera, aprendió a tener personas a su alrededor que le corrían, y fue cada día construyendo y construyendo algo llamado en su corazón que se llama pereza, y que lo ha llevado a ser indolente, holgazán. Las características que vimos ahí ahorita, las definiciones, la Biblia lo dice muy bien. Es interesante que en este orden de ideas muchas veces el padre o los padres que están sobreprotegiendo al hijo, no sé si aquí haya alguno, esperemos que no, y si así es, pues que la palabra hoy le hable al corazón de aquellos padres sobreprotectores. ¿Saben una cosa? Con esto estamos también de alguna manera impidiéndole a aquel joven que glorifique a Dios. Porque a través de la productividad, de la laboriosidad, del trabajo, podemos glorificar al Señor. El trabajo tiene un propósito: glorificar a Dios. Ahorita tal vez hablar de la pereza y no hablar del trabajo pues se hace imposible. Tal vez tocamos un poquito de la teología de trabajo. Entonces, gracias a Dios por aquellos padres que proveen y se ocupan permanentemente de llevar a casa las necesidades. Pero, preciados amigos, la sobreprotección puede conducirnos a la idolatría, a hacer de nuestros hijos dioses. Entonces, no solamente pecamos nosotros como padres, sino que llevamos a nuestros hijos a hacerse dioses, que todo el mundo tiene que rendirse a sus pies y a pensar que ellos son más sabios que el mundo entero. Necesitamos entonces ser modelos para nuestros hijos. La sobreprotección no solamente nos conduce a la idolatría, sino que nos conduce a aquel joven a vivir de una manera relajada, a ser como dicen los costeños. ¿Cómo es que le dicen al perezoso? No seas qué, flojo, deja esa flojera, hombre. He oído que dicen algunos, que todo se lo tengan que hacer. También puede conducirnos a impedirle al muchacho desarrollar sus destrezas y habilidades, ¿sí? Adicional, le impide al individuo, cuando se le da tanta sobreprotección, se le impide al muchacho desarrollar el servicio comunitario. En la casa aprendemos a servir, el muchacho aprende a servir en el hogar. Es la primera institución que Dios ha creado para formar el corazón del creyente. ¿Qué? El hogar. Antes que la iglesia fue la familia. Y entonces nosotros necesitamos entender esta parte. Nuestro deber, así como el proverbista, es ayudar a las nuevas generaciones, hermanos, a pasar rápidamente a una segunda fase de las finanzas. ¿Cómo así? Las finanzas, podríamos decir que tienen dos fases. La primera, cada persona desde antes de nacer, cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, empezamos a consumir. Primera etapa de finanzas de un individuo. Consumir, es un consumidor. La segunda fase sería un productor. Pero a veces se le impide a uno al muchacho pasar a esa segunda fase de las finanzas de cualquier ser humano, empezar a producir. Entiendo que hay algunas personas que tal vez nunca van a estar en esa etapa por cuestiones físicas, ¿sí? Porque tal vez nació con unas dificultades mayores que le impiden hacerlo, pero en general todos pasamos, o la mayoría, pues casi todos pasamos de una etapa de ser consumidores a una etapa de la productividad. Y nosotros como iglesia debemos estar atentos a esto, además que es una necesidad entonces atender a personas que luchan con la pereza. Tal vez no nos hayamos dado cuenta, pero yo personalmente me vi confrontado con este texto de Proverbios, con el tema de la pereza en Proverbios, porque aunque con todo lo productivo que soy, con la lucha que tengo con la laboriosidad, no obstante me he dado cuenta que hay unas áreas de mi vida, de mi carácter, que necesitan ser tratadas y a las que yo me he hecho el perezoso, le he hecho el quite. Y en esa área
he caído en pecado y necesito arrepentirme delante de Dios y lo hago delante de ustedes. Necesito arrepentirme de la pereza que obra en mí para tratar algunas cosas que requieren urgencia, prioridad. Una de ellas es mi formación. Una de ellas es dedicarle más tiempo a la palabra, dedicarle más tiempo a la oración, al ayuno. Yo no sé, este año estamos terminando un año con un lema que dice, en nuestras paredes está, dichoso el que ¿qué? El que sabe aclamarte, Señor, y camina a la luz de tu presencia. El año de la oración. Y con amor se los digo, hermanos, con amor y con temor. Hablando con el pastor Diego, el pastor Efraín, muchas veces, en algunas ocasiones vimos, hombre, qué bueno poder ver más gente, más número de personas. Los tiempos de oración que tenemos en la iglesia. Sé que muchas actividades, los compromisos laborales tal vez impiden esto, pero de alguna manera se veía en algunas personas, no digo en todos, en algunas personas se ha visto cierta pereza para venir a los tiempos de oración, a los tiempos de ayuno, que lo necesitamos como iglesia. Entonces, de una u otra manera, el proverbista está tocando un tema que tiene que ver con cómo alertar, cómo formar y cómo avisar a un joven que va a enfrentarse con un mundo. Pero ¿de qué manera este tema toca con la iglesia hoy? Y es una necesidad latente. Necesitamos ayudar al perezoso a través del evangelio. Un evangelio que le ayuda, que lo transforma, que lo restaura. Un evangelio que lo alienta a salir de su situación. Como padres, como familia y como iglesia, nosotros estamos llamados a llevar un mensaje de oportunidad y de transformación, hermanos. Hay perezosos, así como el adúltero, así como el que toma mucho licor, como cualquiera que está luchando con un pecado, una persona que se ha vuelto esclava de la pereza. Créanme que llega momentos donde quiere salir de eso, pero no es capaz, porque ya se ha vuelto para él una atadura a la pereza. Y necesitamos ayudarlos como iglesia, como familia, como padres. ¿Cómo vamos a ayudar a estas personas a que se levanten? ¿Cómo podemos llevarles a ellos un mensaje que restaure sus vidas y los desafíe a no quedarse en la zona en que se encuentran, sino que podamos ayudarlos, darles una mano? El problema del perezoso, hermanos, vamos a mirar, el problema del perezoso es que menosprecia el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Ahí está. Éxodo capítulo 20, versículo 9, ¿qué dice? 6 días trabajarás. El problema del perezoso es que ha despreciado el consejo de Dios, ha rechazado las reprensiones. Y entonces el consejo de Dios lo ha invertido. Lo ha invertido y quiere trabajar 1 y descansar 6. Se les habla de trabajar muchas veces y se ofenden. Hombre, pero ¿yo qué te estoy haciendo? ¿Por qué venís a decirme cosas que me molestan? Déjame así, que así como estoy bien. Se ha oído decir, recuerdo ahorita que estuvimos en México, fue muy chistoso para nosotros que fuimos a un parque donde está, quienes conocen por allá, el palacio es el palacio de Chapultepec, donde es el castillo de Chapultepec, y estaban allá cambiando unos bloques, y pasamos ahí, mi hijo, hermano Celso, mi esposa y yo, y uno, no sé si era un compañero, le dijo a otro que estaba por ahí sentado con el celular, a uno de los trabajadores: hombre, parate, hace algo, que mira que está haciendo. Y contestó: no me acoses, que se me sube la no sé qué presión. Para nosotros fue tremendo ver ese hombre que es un trabajador, está por ahí, otro le dice, y le resulta con eso. Creo que esa otra frasecita es algo vulgar para ellos, por eso no la dije, pero fue muy tremendo cómo el perezoso siempre está buscando algo, un causal, ¿cómo justificarse? Se me sube la presión, no me mande a trabajar, por favor, que me haces un daño, dirían algunos. Y el consejo del Señor es trabajar. Trabajarás 6 días, en ellos harás todo lo que tengas que hacer. No es que vayas a hacer en 6 días lo que tienes que hacer en 20 años, que vas a vivir en 50 o en 100. No,
Es lo que corresponde a esos 6 días de trabajo. Lo que necesita atención en esos 6 días, necesitamos hacerlo. No dejar para mañana lo bueno que necesitamos hacer hoy. Necesitamos hacerlo. Y salir de cómo el mundo nos va enredando. Y resultamos muchas veces siendo víctimas de la pereza sin darnos cuenta. Y no atendiendo lo que se requiere atender. Lo que no sabe perezoso es que su actitud lo hace antes acortar sus años, pues su pecado se refleja en la vagancia, la negligencia, sedentarismo, desobediencia, que traen al holgazán escasez de días. Él piensa que no, es que así voy a vivir más que otros, relajado, sin mucho estrés. Ustedes se estresan, los que trabajan mucho. Yo no voy a estresar, me voy a vivir tranquilo y seguramente voy a vivir más. Pero el texto dice que sus días serán acortados. Adicionalmente, el holgazán, el perezoso, tiene la tendencia a sufrir de depresión, una de las enfermedades propias de la pereza. Aclaro, no todo el que sufre de depresión es un perezoso. Por favor, no me vayan a malinterpretar. Pero una de las enfermedades propias del perezoso es caer en estados depresivos. Pero él piensa que lo que está haciendo está bien. Entonces es interesante esto. El perezoso, como una vaca echada, mastica todo el tiempo, y como koalas, el animalito aquel que duerme 22 horas al día, presta mayor interés al dormir y a sus cosas que a alimentarse bien muchas veces. ¿No se han dado cuenta que son personas que comen pura comida chatarra, comida rápida, y asimismo el koala se alimenta de unas hojitas que no le dan los nutrientes suficientes para mantenerse vigoroso? El perezoso descuida el alimento espiritual, no le hace caso, lo ha desechado totalmente, y por eso viven débiles, y por eso se causan enfermedades también. Ahora, ¿cómo vamos a ver a Cristo en esto? Enseguida miramos cómo es que podemos ver a Jesús en todo esto. Proverbios 3, versos 6 al 7, por acá lo tengo, ¿sí? Hay más consejos. Entonces, el primer consejo que recibíamos de parte de Dios es: 6 días trabajarás. Aquí tenemos otros consejos, Proverbios 3, 6, que dice: reconócelo solo los domingos, en todos tus caminos. Luego dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y una de las características que vimos en el perfil del perezoso es que se cree más sabio que 7 sabios juntos. Y aquí hay unas ordenanzas, unos consejos preciosos de Dios. Luego dice, quiero resaltar este con otro color, estoy aquí gomoso, es primera vez que estoy usando esto, estoy contento. Otro consejo de Dios es: teme al Señor, teme al Señor, ahí lo ven, y huye del mal, ¿verdad? Segunda de Timoteo dice también: huye de los malos deseos, de las pasiones juveniles. No te quedes ahí, no seas perezoso, porque eso te va a cautivar. Entonces huye de los malos deseos. Si la pereza se ha vuelto un deseo permanente en nosotros, necesitamos huir de eso. Proverbios 12, 11 al 12 dice: el que labra su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. De alguna manera lo que le está queriendo transmitir es: tienes que labrar la tierra, tienes que ponerte a producir. Una vez salgas de casa, vas a construir tu nuevo hogar, tienes que meterle el pecho a la brisa y ser fuerte y valiente para que construyas un buen hogar, para que ese hogar no le falte nada. Si los malos deseos son la trampa de los malvados, pero la raíz de los justos prospera. La intención del proverbista, de este padre, es que su hijo sea un hijo próspero, un hijo que no le falte nada, que a su nuera, a sus nietos, no les falte nada, sino que tenga una familia que modele a las nuevas generaciones y a la sociedad a que Dios le han creído, cuáles son los consejos que atesoran en su corazón y cómo esos consejos han hecho de ellos familias diferentes. Esos son los consejos que tenemos acá. El tercer punto entonces que suele, o la tercera característica del perfil del perezoso, es que lo matan sus deseos. No es que no desee, desea mucho, desea demasiado. Pero como dice Proverbios 21-25, la codicia, los deseos del perezoso
lo llevan a la muerte, porque sus manos no quieren trabajar. No sé, ahorita escuchamos un dicho, un refrán para el perezoso, es que el perezoso trabaja. Doble. No es que no trabaje, es que trabaja en lo que no debía hacer. En Mateo 25, allí vemos la parábola de Jesús repartiendo las monedas de oro, y vemos allí un hombre perezoso, siervo malo y perezoso, lo dice el Señor, ¿verdad? Lo mataron sus malos deseos. No es que no se le haya dado una oportunidad, sí la tuvo. Lo matan sus deseos. El Proverbio 13:14, el alma del perezoso ambiciona. Entonces aquí tenemos que el perfil del perezoso es que tiene muchos deseos y esos deseos lo llevan a la muerte. El alma del perezoso ambiciona, permanentemente está ambicionando, desea todo el tiempo, pero no alcanza nada. El perezoso mete la mano en el plato, pero es incapaz de llevar el bocado. Entonces vemos ahí unas características: lo lleva a la muerte, lo matan sus deseos, pero el perezoso ambiciona, desea todo el tiempo, pero no alcanza mayor cosa. Es incapaz hasta de llevarse el bocado a su boca. ¿Cómo es que el texto afirma todas estas cosas? Y esto es duro, ¿no? Creo que uno diría, hombre, yo creo que el proverbista estaba exagerando. Pues tampoco, papá, diría uno, tampoco, no le meta tanta película al asunto. ¿Cómo que no va a ser capaz? ¿Cierto? Las intenciones del proverbista es poder hacerle entender a ese joven los peligros que va a correr allá afuera, el alcance tan profundo que puede tener el pecado de la pereza, hasta dónde lo puede llevar. Entonces tenemos ahí que el perfil del perezoso, lo primero que es que se cree más sabio que 7 sabios juntos. Lo segundo es que desecha el consejo, rechaza la reprensión, y lo tercero es que lo matan sus propios deseos. Lo matan los propios deseos, y esto tal vez uno diría, bueno, ¿a qué se refería el proverbista? Se refería entonces a una muerte literal, física, a una muerte eterna. ¿A qué se refiere el proverbista? Muy probablemente la audiencia del Antiguo Testamento comprendía esto como la pobreza, la ruina, la miseria en la cual puede vivir una familia, una persona que no se pone pilas a producir, ¿verdad? Cuando dice no alcanza nada, que nos parece, a mí personalmente me parece un poco exagerado, estuve mirando y me encontré con un dicho, un refrán que escribió William Shakespeare. Dice: el cansancio ronca sobre los guijarros, en tanto que la pereza halla dura hasta la almohada de plumas. Y me puse a pensar de qué manera podía yo comprender este texto, de que el perezoso no alcanza nada y llega a un punto que es hasta incapaz de llevarse el bocado a su boca, y la intención entonces del autor es mostrar el poder que podría llegar a ejercer la pereza en un hombre que anhela, desea permanentemente, lo matan sus deseos, pero cuando tiene lo que logra tener, no le saca provecho. Y este refrán de William Shakespeare de alguna manera me ayuda a entender cómo anheló aquel hombre tal vez una almohada de plumas, pero ya no le satisface, eso ya no me sirve. Sí, asimismo, tal vez el perezoso pide un plato de comida porque se lo imagina y desea, y cuando se lo traen, ya no es capaz, ya no me provoca, porque siempre está deseando, y sus deseos, la multitud de sus deseos, están controlando sus emociones permanentemente, lo están llevando a la muerte. El problema de este personaje entonces lo veíamos acá. Primero, no quiere trabajar, y segundo, se divierte en su falta de juicio. El propósito del proverbista lo vemos en el capítulo 3, versículos 1 al 2. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, pero el perezoso se olvida. Más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. También le dice: el hijo prevenido
se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme duerme aún hasta en el tiempo de la cosecha. El propósito del proverbista, amados hermanos, no es otro que el propósito de Dios: protegernos, guardarnos, formar nuestro carácter para enfrentarnos a los desafíos de un mundo contemporáneo que día tras día nos está bombardeando con diferentes tentaciones. El propósito del proverbista es preparar, formar, alertar a este joven para que al salir allí él pueda mantenerse firme y mostrar qué consejo ha recibido y a qué consejo se le ha creído, en quién se ha refugiado. Asimismo, Dios quiere que nosotros seamos como Él, le atendamos a Él, aprendamos de Él, caminemos como Él, sigamos sus pisadas. Haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en Filipenses. Así que el problema del perezoso, hermanos, es que no quiere trabajar. Y el no querer trabajar va en contra de la voluntad de Dios. El principio es 6 días trabajarás. No querer trabajar es ir en contra. El trabajo glorifica a Dios. Si no glorifica a Dios, ¿a quién está glorificando? ¿Para quién está viviendo? ¿Se dan cuenta? ¿A dónde va a ir? Y es particular como Jesús le dice a aquel hombre de la parábola, o más bien le dice a otros siervos: quítenle lo que tiene y échenlo ¿a dónde? Al lugar donde será el lloro y crujir de dientes. Es interesante cómo de alguna manera el texto cada vez toma más fuerza, el tema de la pereza. En el Nuevo Testamento, cualquiera que no da gloria a Dios y a cambio se levanta contra la santa voluntad, lo único que le espera es lo que vimos reflejado en la parábola de las monedas de oro. A ese siervo malo, quítenle lo que tiene y échenlo fuera. Interesante. La preocupación del padre con el joven que ha iniciado su vida adulta, que está construyendo su personalidad en medio de los diferentes desafíos del mundo, es porque seguro va a encontrar en el estilo de vida, si le podemos llamar estilo, no sé, la forma como vive el perezoso, va a encontrar un atractivo. Todos trabajan para él. Vive relajado, no se preocupa mucho, duerme hasta la hora que quiere. Entonces es muy probable que aquel joven que iba a enfrentarse con un mundo nuevo para él vaya a encontrar ciertos atractivos y necesita ser alertado de que eso que ese hace y que aquel hace y le pueda resultar a este atractivo no es otra cosa que camino de perversidad, camino de maldad, y que tiene que salir de allí. Por eso lo anima permanentemente diciéndole: retén, hijo mío, mis enseñanzas, no desprecies las reprensiones del Señor. Permanentemente le está diciendo. El deseo del perezoso lo mata, y esto es lo que el padre quiere hacerle ver al hijo que está llegando a enfrentarse a una nueva vida. La importancia para la iglesia, hermanos, es que así como el perezoso se cree más sabio que 7 sabios juntos, muchos de nosotros en algún momento nos hemos creído superior a otra persona. Muchos de nosotros en algún momento nos hemos creído que hacemos mejor las cosas que otros las pudieran hacer, y nos creemos indispensables, nos creemos autosuficientes. Y eso, estimados hermanos, yo lo he encontrado que ha sido un pecado en mi vida. Y créanme, yo llevo 25 años de que el Señor haya salido a mi encuentro en mi caminar, y de ahí para acá ha venido limpiando mi camino, me puso en un nuevo camino, pero mientras me lleva por ese camino viene santificándome y purificándome cada vez más y más de una cantidad de cosas que necesito ser purificado, y a eso le llamamos la santificación progresiva. Como el Señor quiere quitar de nosotros cualquier cosa que esté atentando contra la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Va a ir santificándonos. ¿De qué manera se puede ver la pereza reflejada en la iglesia hoy en día? No solamente en el joven,
en el joven que tal vez le pone cualquier pretexto a los papás para no hacer lo que necesita hacer. Pero ¿qué tal nosotros como padres, como esposos? El apóstol Pablo dice que en cuanto a lo que requiera diligencia, no seamos perezosos. Lo dice en 2 Filipenses, lo tenemos por acá. Y entonces en la necesidad hoy para la iglesia, 2 Tesalonicenses 4:11, póngase como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos. Romanos 12:11-13, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esa es la versión Nueva Biblia latinoamericana de hoy. Es interesante que nosotros, hermanos, el texto permanentemente nos está alentando a acudir, a atender con solicitud, dándole prioridad a aquellas cosas que en nuestra vida requieren diligencia. Yo no sé si estás pasando en este momento en una lucha marital, alguna dificultad en tu relación de esposos, y tal vez te estás haciendo perezoso o perezosa, no quieres atenderlo, y son cosas que requieren que dejemos la pereza y las atendamos con prontitud, no con pereza, porque son cosas que requieren diligencia. Tal vez una problemática con tus hijos y estás dejándolo quieto. A veces nos relajamos como padres y esperamos que nuestras esposas lo hagan todo. Y necesitamos atender eso. Yo necesito atender la pereza que opera en mí para sentarme a estudiar más la palabra del Señor. Y todos necesitamos atender la pereza que nos está afectando en diferentes áreas de nuestra vida. Tal vez tuviste una dificultad con un hermano en la iglesia, en tu ministerio, y no lo has resuelto porque te parece que no es urgente. Pero el apóstol, Dios nos manda a ser como Él, a vivir en paz y armonía, y esto requiere diligencia, amados hermanos. Por la pereza, por no atender asuntos muchas veces mínimos en la relación marital, hoy nos encontramos, las iglesias no son ajenas a una realidad, el flagelo de la separación y del divorcio que está afectando a muchos cristianos, a muchas parejas cristianas. Y con esto yo quiero alertarlos, hermano, como el proverbista estaba alertando a aquel joven: cuide el matrimonio, que fue la primera institución que Dios ha creado. No seas perezoso o perezosa para atender los asuntos que requieren diligencia. Cuando no atendemos con diligencia, sino que negligentemente obramos como el perezoso, luego las pequeñas zorras se comen el cultivo y luego decimos: ay, pastor, ¿por qué me pasa esto a mí? El texto nos está enseñando permanentemente que nuestro carácter necesita ser formado como el carácter de Cristo. Jesucristo lo dijo cuando Él hizo unas señales milagrosas a favor de unos enfermos y se le quisieron oponer. Eso está en Juan. Se le quisieron oponer los maestros y fariseos porque había hecho señales en un día de descanso. Y Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y allí viene la teología, hermanos, la importancia del tema de evitar la pereza y de trabajar. La teología del trabajo nos muestra claramente desde Génesis a Dios trabajando y dando al hombre por medio del trabajo la oportunidad de participar en el cuidado de la creación. Desde Génesis nos muestra la teología del trabajo, un Dios trabajando a favor de nosotros. No que el hombre haya tenido que trabajar para producir sus alimentos. Dios produjo los alimentos y luego puso al hombre. Allí en Génesis capítulo 2 nos dice: puso pues Dios al hombre que había hecho en el jardín y le dijo: de todo árbol que quieras, come, solo de uno no. Cuídalo y cultívalo. La teología del trabajo nos da la oportunidad de proteger y poner a cultivar la creación del Señor, a cultivarla, a cuidarla. Nos da la oportunidad de desarrollar las destrezas, la potencialidad que el Señor colocó en nuestras vidas. Él nos hizo conforme a su semejanza. Él es creador, nos dio creatividad.
Él trabaja y quiere que nosotros trabajemos. Por eso el mandamiento en Éxodo capítulo 20 verso 9: 6 días trabajarás. Permanentemente la Biblia quiere que nosotros atendamos a las razones de Jesús y el carácter de Él sea formado en nosotros. Además, la teología del trabajo nos enseña que con el trabajo glorificamos a aquel que nos creó, bendiciendo a nuestras familias, siendo útiles para servir al prójimo y ayudar a otros con la productividad de nuestras propias manos. ¿Sí? Algunos intelectuales, predicadores, evangelistas, escritores, la productividad es estudiar parejo para poder compartir y bendecir y servirle a muchos a través de la enseñanza, del consejo, de la predicación. No seamos perezosos en lo que requiere diligencia, dice el apóstol Pablo. Así que encuentro que la Navidad, amados hermanos, es una oportunidad para transformar corazones perezosos, para transformar matrimonios que están en este momento en picada, relaciones de padres e hijos que tal vez no se les ha atendido con la diligencia que se requiere, y entonces hoy están en un caos, y tal vez el hijo quiere irse de la casa o los papás no lo soportan, están que se matan, están dándose. Por favor, hermanos, a veces todo eso es producto de que la pereza operó en nosotros una negligencia y no se atendió la situación que requería una atención inmediata. Asimismo, vemos muchas personas que quieren venir, o algunas, no muchas, perdón la expresión, algunas personas que vienen a las iglesias y quieren desarrollar un ministerio. Llegó nuevo y quiere desarrollar un ministerio ya. Gloria a Dios, hermano, que haya esa disposición, ese llamado, esa intencionalidad de agradar al Señor. La cuestión es que quiero en esto, punto. Y no hay una voluntad, una iniciativa propia a mostrar de qué manera servimos al Señor en diferentes áreas, no importa. Jesús en Marcos capítulo 10 verso 45 dice: yo no vine a servir, ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Yo no vine a ser servido, perdón, te dije ahorita otra cosa. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Y en Juan, cuando lava los pies a los discípulos, les dice: ustedes me llaman maestro y señor, y bien hacen, porque lo soy, pero ejemplo les he dado. Así como yo he lavado sus pies, he servido entre ustedes, hagan lo mismo ustedes mismos unos con otros. Y dichosos, felices, bienaventurados serán si son hallados haciendo así. Es precioso, hermanos, que día tras día entonces vemos la palabra del Señor formándonos. Mateo 25, 14 al 30, vemos allí aquella parábola por medio de la cual el Señor, a través de aquel amo, revela el amor para el perezoso. ¿Tiene esperanza el perezoso? Sí, hay esperanza para el perezoso. Había un perezoso, había 2 siervos allí, fieles, laboriosos, productivos, y uno perezoso y negligente. Y el amor se revela en que Dios, conociendo su capacidad, pone en sus manos una exorbitante suma, 1000 monedas de oro, que al cambio de hoy podrían ser más de 100 millones de pesos. Y se le estaba dando la oportunidad en la soberanía de Dios, por lo menos para que este hombre transformara su vida mientras estaba en esta tierra, sus condiciones fueran diferentes. ¿Sí? No obstante, este hombre, creyéndose más sabio que su amo, como algunos jóvenes tratan a sus hijos, a sus padres hoy, este joven a su jefe vino y se dirigió a él de una manera despectiva, creyéndose más sabio. Yo sabía que usted es un hombre duro, por eso no hice lo que me mandó. Vemos a Jesús en los evangelios tomando una pesada cruz, invitándonos a seguirle y a tomar nuestra propia cruz. Vemos a Jesús entonces que está llamándonos, y este llamado, hermanos, es a atender con diligencia todo aquello que necesita darle prioridad, a no ser perezosos. El hacer, hermanos, las obras allí afuera debe de tener un propósito: glorificar a Dios, y que otros, amado joven, esposo, esposa, que otros glorifiquen a Dios, exalten a Dios por lo que ven hacer en nosotros. Aclaro, las obras que hagamos
Dejar la pereza y ponernos a ser productivos no es un tema para salvación. No es que vamos a ganar la salvación con ellos. Hacemos buenas obras y dejaremos la pereza porque Dios ya hizo algo precioso por nosotros en la cruz del Calvario, que nos da la oportunidad de transformar nuestras vidas, y el consejo de Dios quedó escrito para que nosotros entonces en este caminar con Cristo día tras día seamos santificados de manera progresiva, a tal punto que el carácter de Cristo se vaya desarrollando vez tras vez más y más en nuestras vidas. Amén. No seas perezoso en lo que requiere diligencia. Yo quiero invitarte, hermano, a pensar allí donde estás, a reflexionar de qué manera hay asuntos en tu vida que requieren diligencia, y tal vez estás abordándolos perezosamente. No sé si es una relación con un compañero de trabajo, con tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Es una situación de finanzas, tienes que ponerte pilas a pagar unas deudas y te has hecho el loco y has actuado perezosamente. Yo quiero pedirte que juntos vengamos al altar del Señor y le pidamos perdón y arrepintámonos. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos entender que eso es un pecado, que no debemos de dejarlo pasar, sino que debemos atenderlo con diligencia. Necesitamos atenderlo con diligencia. ¿Qué confianza puede tener entonces nosotros como creyentes que tal vez hemos caído en la pereza en alguna área de nuestra vida? ¿Qué confianza podemos tener, hermanos? Yo quiero que vayan, si tienen ahí forma, podemos abrir Proverbios 24:30. Otra vez, aquí está, ahí está en pantalla. Mire tan precioso, hermano. Yo quiero mostrarles esto. Dice, ¿pasó por dónde? Si Dios visita el campo de los perezosos, ¿no crees que Él está visitando también tu vida? Que Él está mirando tu situación, tu problemática. Él pasó por la viña del falto de juicio del perezoso. ¿Y qué encontró allí? ¿Qué encontró? Espinos. Por todas partes, problemas. No crean que la vida del perezoso es fácil. La vida del perezoso es llena de espinas, como es la vida del adúltero, del infiel, como lo es la vida del vagabundo, llena de espinos. Por toda parte hay problemas. Ahora bien, es que viviendo la vida cristiana no se tienen problemas. Sí, en este mundo tendremos aflicciones. La diferencia con Cristo, mis amados amigos, es que vamos a entender que esas aflicciones Dios las usa como medios de gracia para nuestra santificación y la formación de nuestro carácter. No obstante, para el otro es diferente, y ven las aflicciones como todos nacieron con su estrella, pero yo nací estrellado, no merezco vivir, y algunos de ellos van camino a la muerte, intentan suicidarse muchas veces. Pronósticos, por ahí salieron unas noticias de unos jóvenes que se suicidaron, y que la mayoría de ellos, el causal fue porque perdieron el año, y la frustración los llevó a tomar decisiones alocadas, hasta atentar con sus propias vidas, mis hermanos. Necesitamos atender, mira, por el bienestar de nosotros, pero sobre todo por gloria de Dios, en gratitud al Señor, dejemos toda actitud de pereza y vengamos al Señor. La confianza que podemos tener como cristianos, y esto es importante que lo entendamos, así como el Señor pasó por el campo del perezoso, el Señor también pasa por la familia, el hogar que está atribulado. Así como pasó por Egipto y vio a su pueblo atormentado, clamando, así Él pasa por nuestros hogares. Él sabe que hay en tu corazón, amado hermano. No dejes aquello que necesitas atender con diligencia, no lo trates con pereza. Ora al Señor. Necesitamos llegar al Señor arrepentidos y pedirle perdón al Señor, pero no solamente hasta ahí. Oremos intencionalmente y elaboremos planes de acción. ¿Qué tengo que hacer? Es que hay un dicho por ahí popular que dice: a Dios orando y con el mazo dando. No solamente nos arrepintamos, ese arrepentimiento tiene que verse reflejado en planes de acción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar y luego nos tratamos de brazos a esperar que caiga la guayaba en nuestra boca y que se disuelva. No,
necesitamos hacer algo, elaborar planes de acción. ¿Cuál es tu situación, hermanos? Donde tal vez esta palabra hoy te haya mostrado que estás atendiendo de manera perezosa, pecaminosamente, esa situación que requiere diligencia. Dios sabe, y tú también. Elabora un plan de acción y busca los medios, los recursos para atender esa situación con prontitud, orando intencionalmente y confiando en que aquel Dios que visita el campo del perezoso también visita tu vida, también visita tu familia. Y aquel Dios no quiere verte como se ve en ruinas la vida del perezoso. El Señor quiere sacarte de ese estado de miseria. El Señor quiere levantarte con poder. Pero ¿y qué de aquel que tal vez no tiene a Cristo y en esta mañana se encuentre aquí? Si hay alguno, no lo sé yo, Dios lo sabe, pero déjame decirte que también hay una oportunidad para ti, amado amigo, que has llegado tal vez y tu pecado no es el adulterio ni la fornicación, tu pecado no es el alcohol, las drogas, pero te has vuelto tan indolente en la pereza y maltratas a tus padres tal vez, o a las personas que están a tu alrededor, les haces daño con el pecado de la pereza, y que entonces te dicen algo y tratas a todo el mundo que está en contra tuya. El profesor se me vino en contra, nadie me quiere, los amigos me hacen bullying, el patrón me la tiene montada, mis papás no me quieren, me odian, tengo que irme, yo no sé para qué nací. Porque esa es uno de los síntomas. Yo quiero invitarte, si tú eres uno de ellos que está luchando con esto, déjame decirte, hay esperanza para ti. Así como hubo esperanza, oportunidad para el adúltero, para el mentiroso, hay esperanza para el perezoso. La Navidad es una oportunidad para aquel perezoso poder transformar su vida y venir arrepentido a Cristo, correr a los pies de Jesús como el creyente que entendimos nuestras falencias en esa área. Necesitamos juntos correr a Jesús. Yo les invito, vengamos a Jesús en esta hora.